Sean bienvenidos, hermanos, una vez más a su estudio bíblico Palabras de Vida Eterna. Hoy damos inicio a el segundo libro de reflexiones, Palabras de Vida Eterna, libro 2. Vamos a iniciar con el bloque número 1 titulado ¿Quién es Jesús para mí? Invocamos pues al Espíritu Santo diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El primer bloque de este segundo libro, hermanos, Palabras de Vida Eterna, libro 2, lleva por título ¿Quién es Jesús para mí? Y el tema que vamos a reflexionar hoy, ¿quién es Jesús para mí? Primera parte. A través de este tema queremos que la palabra de Dios llegue a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus corazones, y hacemos una oración especial por nuestras familias. Señor Jesús, te pedimos que en este día entres a cada uno de nuestros hogares y que seas el centro de nuestras familias. Amén. Iniciamos pues diciendo que hace más de 500 años llegó la evangelización a América y lo que vemos actualmente es alarmante. Podemos encontrarnos con Jesús en los afiches, en las camisas, en las paredes de las casas de los edificios, pero nadie quiere seguir la moral que Jesús nos enseña. Y nos quedamos sin decir nada. Un ejemplo palpable es el que se da en una universidad de Guatemala, donde existe un letrero que dice, el Che sí, Jesús no. Y nos quedamos callados. Las familias nos autollamamos cristianas, pero en ellas no existe la oración, no hay vida sacramental, no hay conversión y existe una mezcla de paganismo y cristianismo que raya entre la superstición y la religión. Ante esta situación, ante nuestra realidad como familia en la actualidad, Jesús nos hace la misma pregunta que le hizo al apóstol San Pedro. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 15. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Palabra de Dios. Es indispensable para nosotros saber quién es Jesús. Es indispensable para nosotros reflexionar quién es Jesús en nuestras vidas y en nuestra familia. Por lo tanto, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, contestó muy bien. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 16. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Palabra de Dios. Pero hermanos, esta es la respuesta que dio Pedro a Jesús. Y nuestra respuesta, ¿cuál será? ¿Quién es Jesús realmente para nosotros? ¿Es verdaderamente nuestro Señor? ¿O simplemente una costumbre? ¿O simplemente algo que venimos arrastrando como una herencia familiar? ¿O realmente es nuestro Señor y nuestro Salvador? Acercarnos a Jesús conlleva un reto muy importante y es estar dispuesto a cambiar nuestra vida. En la vida cristiana existen dos conversiones. La primera es la del niño ingenuo que acepta todo en la preparación a su primera comunión. Ese niño que va a la escuela dominical en las iglesias y que todo lo acepta porque él es inocente. Y la segunda conversión es la conversión en la edad adulta, donde cada uno de nosotros necesitamos darle un sí al Señor en un encuentro personal con Él. El problema es que cuando no existe esa segunda conversión, nos convertimos en cristianos del montón, nos convertimos en cristianos por costumbre,
nos convertimos en cristianos que realmente no cumplimos ni tratamos de llevar la palabra de Dios a como Jesús nos la enseña. Santa Teresita decía algo bien interesante. Santa Teresa afirma que su segunda conversión fue a los 40 años, aún viviendo desde niña en un convento. El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 21 al 35, nos dice lo siguiente. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser muerto y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: pasa detrás de mí, Satanás, tú me harías tropezar, tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. Palabra de Dios. De esto se trata, que nosotros en medio de nuestra vida diaria podamos reconocer a ese Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida. Pedro, luego de decirle a Jesús que Él es el Mesías, no acepta la derrota de Jesús ante los ojos del mundo y por eso Jesús lo llama Satanás. Así sucede con muchos de nosotros que no queremos al Jesús de la cruz, no queremos al Jesús de los compromisos, al Jesús de los sacrificios, sino que queremos una religión cómoda, una religión de procesiones, una religión de flores, una religión de velas, una religión de ritualismo, donde nosotros no nos comprometamos con el Señor. Muchos de nosotros, muchas de nuestra familia, acudimos a los sacramentos sin prepararnos, sin conocer ese valor espiritual que tiene cada uno de los sacramentos que el Señor ha dejado en nuestra iglesia, creyendo nada más en el valor mágico del sacramento y engañándonos a nosotros mismos de esta manera. En un momento en que Jesús estaba sufriendo, en un momento en que Jesús estaba en la cruz, tenía a su lado a dos ladrones. Y como nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 39, sucedió lo siguiente. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Palabra de Dios. Miren cómo este ladrón insulta a Jesús con lo que parece ser una oración, pero no, era parte de la misma desesperación. ¿Y qué realmente quería este hombre? Simple y sencillamente que Jesús lo bajara de la cruz. De igual manera, muchos de nosotros acudimos al encuentro con el Señor, pero no necesariamente con el Señor, sino con la intención de que el Señor nos baje de las cruces diarias de nuestra vida, nos baje de la cruz de la enfermedad, nos baje de la cruz del dolor, de la cruz de los apuros económicos, de la cruz de los problemas familiares, sentimentales, y se nos olvida lo que Él nos dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 34 y 35, donde la palabra de Dios dice así: pues el que quiera asegurar su vida, la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros, si queremos asegurar nuestras vidas, tenemos que sacrificar por el Señor, por su palabra, por el Evangelio. De esta manera nosotros nos estaremos acercando más a Jesús, y no solamente pidiéndole al Señor
que nos baje de esas cruces diarias, sino que nos dé la fuerza, la fortaleza, la fe, la esperanza, el amor para poder soportar cada una de nuestras cruces. Jesús, además, nos pide negarnos a nosotros mismos. Nos pide que nos neguemos a nuestro gusto, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a todo eso que nos aleja de Él. El Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 35, lo ratifica diciendo que el que Él sacrifique su vida por Él obtendrá la salvación. Pero ¿qué es negarse en el ámbito cristiano? Dentro de nosotros tenemos dos personalidades. Contamos con el hombre nuevo y con el hombre viejo. El hombre viejo es aquel que se inclina a lo fácil, a lo torcido, a lo impuro, que se inclina siempre al pecado. El hombre nuevo es aquel que nace del encuentro personal con Jesús, que nace del bautismo y que lleva hacia el Señor. Entonces, nosotros debemos de procurar ser siempre ese hombre nuevo, porque como dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 36 y 37, ¿de qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Palabra de Dios. Y aquí está la importancia de contar con Jesucristo. Nosotros no podemos salvarnos por nuestros propios medios. Necesitamos de un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Pero muchas veces, por ganar en el mundo, nosotros hacemos a un lado la palabra y la voluntad del Señor. Por lo tanto, hermanos, es necesario que hagamos a un lado esas cosas del mundo que nos alejan de Dios y que busquemos ese encuentro personal con el Señor. No es un secreto que vivimos en una sociedad cristiana muy falsa. Ejemplos son: primero, la economía está basada en el egoísmo en nuestra sociedad. El pobre es cada vez más pobre y el rico es cada vez más rico. Segundo, la política no es cristiana. En vez de servir al pueblo, los políticos se sirven del pueblo. Tercero, la cultura. Basta ver oír los medios de comunicación, la televisión, para darnos cuenta de lo que existe en nuestra sociedad: corrupción, violencia, odio, falsedades, vicio, desenfreno sexual, etc. Otro aspecto que nos dice que nuestra sociedad no es cristiana y es más duro de aceptar para nuestra Santa Madre Iglesia: la familia no ora, los esposos no oramos juntos, las familias no visitamos el templo, la familia, los padres, no incluimos a nuestros hijos en la doctrina cristiana. Se nos olvida que no solo basta decir Señor, Señor para alcanzar la salvación, palabras que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo del 21 al 23. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente: nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de esforzarnos por alejarnos del mal. Debemos de esforzarnos por acercarnos al Señor. Debemos de esforzarnos para que nuestras familias vivan realmente ese ámbito cristiano, esa enseñanza cristiana, esa palabra de Dios que venga a transformar cada uno de nuestros corazones. Hay que abrir las puertas de nuestro corazón a Jesús, como en ese cuadro famoso donde se representa a Jesús que sigue tocando la puerta sin lograr que cada uno de nosotros lo invitemos a pasar. Después de más de medio siglo de la llegada del cristianismo, de la llegada de Jesús a América, todavía ese Jesús no logra
penetrar completamente en nuestros hogares, porque somos nosotros, en nuestra familia, los que no queremos abrir esa puerta. Jesús, hermanos, le preguntó a sus apóstoles: ¿quién soy yo para ustedes? Y San Pedro respondió por todos, con una respuesta certera, inspirada por el Espíritu Santo. Pero hoy no hay nadie que pueda responder por nosotros, porque es Jesús quien nos hace esa pregunta de manera personal, quien nos dice: ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo en tu vida? ¿Quién soy yo, dice Jesús, en tu familia? Y no podemos quedarnos tranquilos, hermanos, hasta que la respuesta salga, no de nuestros labios, sino de nuestros corazones, y le digamos, como le dijo San Pedro: tú eres el Hijo del Dios vivo. Finalizamos esta reflexión del día de hoy, como siempre lo hacemos, con una parábola que lleva por título La encina inútil. Estaba en cierta ocasión un carpintero que caminaba por el monte con uno de sus aprendices. Le llamó la atención una gran encina. Era rugosa, enorme, añosa, espléndida. Y el carpintero preguntó al aprendiz: ¿sabes por qué este árbol es grande, tan rugoso, tan añoso y espléndido? No lo sé, le dijo el aprendiz. ¿Por qué? Porque es inútil, respondió el carpintero. Si la encina hubiese sido útil, ya hace tiempo que la hubieran cortado para hacer mesas y sillas. Por el hecho de ser inutilizable, ha podido ser tan grande y hermosa que uno puede sentarse y descansar a su sombra. Por lo tanto, hermanos, no seamos para el reino de los cielos como esa encina inútil. No crezcamos solamente para el mundo. Hay muchas personas y familias que crecen intelectualmente muy bien, todos son estudiados, todos logran ser profesionales. Hay muchas familias que crecen económicamente excelente. El Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero ¿dónde está ese crecimiento espiritual que el Señor espera de cada uno de nosotros? Reflexionemos y pongámonos en las manos del Señor. Oremos. Padre Santo, en este día, en tu santa presencia te pedimos que nos ayudes a descubrir la importancia de tu presencia en nuestras vidas y en nuestra familia. Permite, Señor, que por medio de tu amor, de tu palabra y de tu misericordia, nuestras familias puedan convertirse en familias verdaderamente cristianas, donde reines tú, donde reine tu amor, donde reine tu paz. Te lo pedimos todo en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos.